¿Alguien ha escuchado el término derivadas de orden superior? Creo que yo mis, ¿Qué has escuchado, Jesús? ¿O a qué te suena? pues es así como, por ejemplo, las operaciones cuando se realizan, que se sigue, por ejemplo, primero se hacen multiplicaciones y divisiones, luego sumas, ¿no? Es lo mismo aquí con derivadas, tienen como que, no recuerdo exactamente la palabra que es, pero más o menos es igual. Como que tienen algunas derivadas, tienen más peso que otras. Am, bueno, creo que más bien tú te refieres a jerarquía de operaciones. Jerarquía obviamente sí Sí, implica un orden en el que vas a realizar las operaciones. En este es todavía más sencillo, porque siempre es el mismo orden. Derivadas de orden superior se refiere a cuando calculas la derivada de algo que ya era una derivada. Por ejemplo, tengo aquí este polinomio. ¿Me ayudan a calcular la derivada? La derivada de esta función, ¿cuál sería? Primero, la derivada de 2x quinta. 10x a la cuarta. 10x cuarta. Muy bien. Más, luego sería la derivada de 3x cuarta. 12x. 12x elevado a 3. 12x cúbica. Luego, la derivada de 3x cuadrada. 6x. 6x. Y luego la derivada de 2x. 2. Y la derivada de menos 8. 0. 0. Esa ya ni la ponemos. Esto que acabamos de obtener aquí es la derivada de esta función. Es también una función. Vemos que está en función de x y si le damos valores a x, esto nos va a devolver un valor. Esto que es la primera derivada y de hecho no es la única notación que podemos utilizar. Si f es y, pues entonces esto podría ser y', ya que esto es y. Podría ser y' o podríamos indicarlo como la derivada de y con respecto a la variable x. Si esta función nosotros la volvemos a derivar, es decir, yo calculo la derivada de esta que ya era una derivada, lo que voy a obtener es una segunda derivada y lo voy a indicar así, con estas dos comitas. Esto ya me está indicando que derivé 2 veces. Entonces, esto sería una segunda derivada con respecto a x. Y para obtener una segunda, pues simplemente derivamos la primera. Así que vamos a ir derivando esta. Aquí voy a tener 10 por 4, 40x cúbica. Más, me voy de 1 por 1, la derivada de 12x cúbica. 36x cuadrada. 36x cuadrada, el que sigue es negativo. Entonces ahora busco la derivada de menos 6x. Menos 6. Menos 6. Y la derivada de 2, como es una constante, pues sería 0. Así que ya ni la ponemos. Y esto que obtuve aquí, pues ya es una segunda derivada. Lo puedo indicar así o también lo puedo indicar así. Y, bi' o decir que es la segunda derivada de y con respecto a x. Como las dos veces derivé con respecto a x, lo vamos a poner así. Esto es mi segunda derivada. Si yo derivo una segunda derivada, lo que voy a obtener es una tercera derivada. A eso se refiere con derivadas de orden superior. No siempre derivamos nada más una vez. A veces lo hacemos en más de una ocasión. Entonces aquí voy a poner la tercera derivada y es la última vez que puedo usar esta notación. La puedo poner una, dos, hasta 3 veces. Si necesito seguir derivando, ya después ponemos como superíndice un número.
Entonces, ahora pues vamos a derivar esto. Otra vez, derivamos esta. 120x cuadrada. 120x cuadrada. Y derivamos esta. 72x. 72x. Y pues la derivada de menos 6 pues ya sería 0, así que esa ya no la ponemos. Esto que obtuvimos pues fue la tercera derivada de y o la tercera derivada de y con respecto a x. Las 3 veces derivamos con respecto a x, así que lo indicamos aquí. Hay funciones que se pueden derivar de manera infinita y otras que lo podemos hacer solamente una cierta cantidad, como esta. Para esta hay un límite. Como vemos, la x va bajando de grado, entonces no siempre vamos a poder hacer esto. Podemos calcular una cuarta derivada y sería 120x más 72. Si yo le pongo y cuarta, si se fijan ahorita, pues ya se podría generar cierta confusión de si eso era una y elevado a la 4 o si era una cuarta derivada. Entonces, ya a partir de esta cuarta es mejor que utilicemos notaciones que no sean confusas. Puede ser esta o puede ser esta. No que la otra esté mal, sino que pues hay que evitarlas. Miss, ¿no son 240x? Ah, no lo multipliqué por 2, ¿verdad? Sí, déjalo corrijo. Bueno, termino esta. La cuarta derivada con respecto a x y las 4 veces fueron con x. Cierto, muchas gracias. $240x y lo puedo derivar una última vez. La quinta derivada con respecto a x sería 240. Es la quinta derivada de y con respecto a x. Si lo hago una siguiente vez, pues ya la derivada es 0, entonces ya no tiene sentido. En este caso, como teníamos un polinomio grado 5, podemos calcular hasta una quinta derivada. En el caso de los polinomios, según el grado, es la cantidad de veces que podemos derivar. Hay otras funciones que sí podemos continuar más veces. ¿Alguna duda hasta aquí? Perdón, profesora, es que no oí ahorita bien, pero ¿cuántas veces se puede derivar? ¿Hay un límite? Sí, para los polinomios, sí. Dependiendo del grado, en este caso teníamos un polinomio grado 5, entonces como máximo lo podemos derivar 5 veces. Un polinomio grado 3, como máximo se puede derivar 3 veces. Esto aplica solo para polinomios. Miss, y entonces, todas estas derivadas que hizo son resultados correctos de la primera función. Sí, nada más que son derivadas de diferente orden. Todas son derivadas, solo que una es derivada de la anterior, Aquí, por ejemplo, miren, si nosotros ponemos nuestro polinomio, que es 2x quinta más 3x cuarta menos 3x cuadrada más 2x menos 8. Aquí está nuestro polinomio. Si yo quiero la derivada, quiero derivar la función f y quiero que me dé la tercera derivada. La tercera derivada sería esta que obtuvimos nosotros aquí, 120x cuadrada más 72x. Todas son derivadas, no, nada más que no son del mismo orden. Ay.
Acuérdense, la interpretación geométrica de la derivada es una función que me da el valor de la pendiente de la recta tangente. Entonces, si yo, por ejemplo, calculo la pendiente de la tangente en el punto 1, menos 4, vamos a ponerle 1. El punto 1, f de 1. Este puntito que está aquí. Si yo trazo una recta tangente a esta función en este punto, ahí está mi recta tangente, quiero la pendiente de esa recta. La pendiente es 18. Si yo evalúo la primera derivada, ¿dónde está mi función? En el punto o en donde x es igual a 1, ¿qué me da? 18. Esta es la primera derivada. Esta también es una función. Vamos a ocultar todo esto. Esta de aquí también es una función. Si yo obtengo aquella función que me está dando el valor de la pendiente de la tangente, lo que estoy obteniendo en realidad sería una derivada de esta, que como esta ya era una derivada, pues es una segunda derivada. Pero el concepto es el mismo. La derivada de esta sería la función que me da el valor de la recta tangente. Ahora vamos a poner el punto 1, pero ahora en la derivada. Ay, que no me deja ponerlo. Ahí está. No, no me deja ponerlo. Aquí está. Esta ya es una derivada. Sacamos una recta tangente en el punto A, pero ahora en la derivada. Ahí está la tangente. Su pendiente es 70. Si yo calculo una segunda derivada de la función f, pero ahora quiero la segunda derivada. Si evaluamos esa segunda derivada en el punto 1, lo que me da es la pendiente de esta, la pendiente de la derivada. El concepto es el mismo, lo único que estamos haciendo es aplicarlo una y otra vez. Entonces, estas son las derivadas de orden superior para esta función. ¿Alguna pregunta? Miss, yo sí tengo una. Recuerda que cuando estaba f elevado a la 4 había dicho que a veces nos podíamos confundir, pero ya no supe si se debería quedar así o si se podía como que usar otro término. Sí lo puedes usar, solo yo recomendaría mejor usar esta o esta para evitar confusiones. No que esté prohibido, solo yo lo recomendaría para evitar confusiones. Ok, Miss, Pero gracias. sí lo puedes usar. Hay funciones que podemos seguir y seguir y seguir derivando, como por ejemplo esta de aquí. Vamos a calcular la segunda derivada, no, la tercera. La tercera derivada de esta función. Vamos a calcularla. Y además vamos a evaluar la segunda derivada cuando x es igual a 3. Entonces, para esta y para esta yo necesito empezar con la primera derivada. Entonces, f' sería derivar esta función que tenemos aquí, que yo la voy a reescribir. 2 veces x menos 1 a la menos 1. Para poder derivarlo, acuérdense, aquí vamos a usar regla de la cadena. Esta función, que es una función de x, bueno, vamos a ponerle y.
y que originalmente era una función de x, yo la voy a reescribir como una función de u. Porque no se ve lo que estoy escribiendo. Ahí ya. La voy a reescribir, y es función de x, pero yo la voy a escribir como una función de u, en donde voy a tomar como u 2 veces u a la menos 1. Eso significa que u es igual a x menos 1. Entonces, para calcular la derivada de y con respecto a x, acuérdense, por la regla de la cadena, primero necesito derivar y con respecto a u y luego derivar u con respecto a x. Así que primero necesitaría calcular la derivada con respecto a u, o sea, la derivada de 2u a la menos 1. Y luego calcular la derivada de u, o sea, la derivada de x menos 1. ¿Cuál sería la derivada de 2 veces u a la menos 1? Menos 2u. Menos 2u a la 1 A la menos 2. Menos 2. a la menos 2, ¿verdad? 2 veces u a la menos 2 y luego por la derivada de x menos 1. De todas formas, ahorita nada más lo voy a indicar. La derivada de x menos 1. Aquí lo indiqué porque estamos aplicando la regla de la cadena. Sin embargo, lo más conveniente es que después de que entendamos y dominemos qué es lo que estamos haciendo aquí, ya omitamos esta parte. Entonces voy a tener 2 veces u a la menos 2. ¿Cuál es u? X menos 1. Entonces la derivada de esto va a ser 2 veces u a la menos 1 por la derivada de x menos 1, es decir, por 1. Esto me dejaría 2 sobre, le puse a la menos 1, es a la menos 2. 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Estoy Miss, ¿no pasando. sería menos 2? ¿Se me perdió un menos? Sí, porque desde acá era menos. Sí, sí, es cierto. Gracias. Aquí la derivada era menos y entonces acá queda menos y este nos queda menos. Hasta aquí, gracias. Llevamos la primera derivada. Necesitamos volver a derivar esto para obtener la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada será cuando yo calcule la derivada de esto que es mi primera derivada, es decir, de menos 2 veces menos 2 veces x menos 1 a la menos 2. Y otra vez, por regla de la cadena, vamos a tomar este como mi u. Así que sería la derivada de u. Entonces, como voy a derivar esto, voy a tener 2 por menos 2, 4. 4. 4 veces u a la Menos 3. menos 3 por la derivada de u. Una. Acuérdense, regla de la cadena, ya derivé u, ahora me falta, ya derivé y, ahora me falta derivar u. Entonces aquí me quedaría, la derivada de esto es 1, así que simplemente me queda 4 sobre x menos 1 al cubo. Esta es mi segunda derivada. Si la volvemos a derivar, pues obtenemos la tercera. La tercera derivada sería
derivar mi segunda derivada. Mi segunda derivada era 4 veces x menos 1 a la menos 3. Otra vez usamos regla de la cadena, así que vamos a tener que derivar 4 veces u a la menos 3. La derivada de eso sería Menos 12 menos 12 u a la menos 4. a la menos 4 por la derivada de u. 1, la derivada de x menos 1. Entonces, el resultado de esto sería menos 12 veces x menos 1 a la 4. Y como ven, esta es una de las funciones que podemos seguir derivando y derivando y derivando hasta el infinito. Porque aquí la primera nos da un a la 2, la segunda nos da a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7 y pues jamás vamos a terminar. Lo único que va a pasar es que tanto el numerador va aumentando la constante como la potencia. Entonces tengo la primera, la segunda y la tercera derivada. Así que la respuesta a esta pregunta sería menos 12 veces x menos 1 a la cuarta. Y cuando me pregunta la segunda derivada evaluada en 3, pues es exactamente lo mismo que evaluación de funciones. Todas estas son funciones. ¿Cuál de ellas voy a evaluar? La segunda derivada. Entonces, la segunda derivada evaluada en 3 sería, ¿qué hace la segunda derivada? Toma un 4 y lo divide entre x menos 1 al cubo. ¿Qué valor de x? Un 3. Entonces aquí voy a tener 4 entre 3 menos 1 es un 2. 2 al cubo es un 8. 4 entre 8. Un medio. La segunda derivada, si la evaluamos en x igual a 3, nos daría 8.